En 1996, la Universidad de Alicante adquiere los terrenos donde se encuentra el yacimiento arqueológico de la Alcudia, un yacimiento importante, quizá de los más importantes de la Comunidad Valenciana. En aquel momento se crea la Fundación Universitaria La Alcudia de Investigación Arqueológica, órgano que se encarga de proteger, conservar, restaurar y formar a los alumnos universitarios en el rico patrimonio arqueológico que se custodia en la Fundación La Alcudia. Además del yacimiento arqueológico, en La Alcudia podemos encontrar un centro de interpretación y un museo, donde en total se exhiben cerca de 3.000 piezas arqueológicas que son parte de un nutrido fondo arqueológico mucho más amplio que cada día y cada año sigue creciendo. La Alcudia es un yacimiento que ha tenido una larguísima ocupación humana. La más antigua se remonta a época neolítica, en torno al quinto milenio antes de nuestra era, pero sin duda las fases más importantes en la ocupación histórica de la Alcudia han sido la etapa ibérica, la romana y la tardía, donde visigodos y bizantinos ocuparon el yacimiento. De la época ibérica podemos destacar sin duda una pieza excepcional para el arte de toda la península ibérica, como es la Dama de Elche, aparecida en el año 1897 en nuestro yacimiento arqueológico. Además, hay una ciudad ibérica en la que se ha descubierto recientemente parte de sus murallas perimetrales. Para la época romana, la ciudad adquiere un crecimiento, no solamente a nivel urbanístico, sino también en una ampliación de su perímetro urbano y, por tanto, un incremento poblacional. Roma otorga a la Alcudia el nombre de Colonia Julia Ilicia Augusta, rango sin duda importante dentro de todas las ciudades que va a haber en la península ibérica. De esta etapa destacan importantísimos mosaicos y conjuntos materiales que enfatizan el papel que tuvo la Alcudia, la antigua Iliki, dentro de lo que es la historia del sureste peninsular. Cuando llegamos a la antigüedad tardía, a partir del siglo V, la ciudad entra en una profunda crisis que se verá reforzada con la unificación de lo que es el país por parte del reino visigodo. En ese momento la Alcudia recibe el título de sede episcopal, es decir, la ciudad donde va a vivir el obispo, que va a ser no solamente el que guíe las almas de la nueva religión, sino que además será un administrador y el que imparte la justicia y la política. El proyecto expositivo que mostramos en las salas del Museo de la Universidad de Alicante se divide en 3 salas. En la primera de ellas podemos ver un mosaico policromado que ocupa el centro de la primera de las estancias, donde vemos un mosaico con un hipocampo como elemento principal de la decoración que pertenecía a una de las salas de los baños de una villa muy cercana a la Alcudia. Además de este mosaico, al final de la sala hemos colocado una mesa accesible donde los visitantes pueden tocar y contemplar perfectamente y manipular piezas reproducidas importantes y curiosas que han salido gracias al trabajo que desde la Fundación La Alcudia hacemos para la recuperación del patrimonio, trabajo desarrollado por arqueólogos, restauradores e investigadores. En la segunda sala hemos hecho una selección de piezas excepcionales para que el visitante pueda hacerse un poco la idea de esas 3 culturas importantes de las que hemos hablado, la ibérica, la romana y la visigoda. En el centro de la sala tenemos un vaso de producción local realizado en los talleres ilicitanos, donde vemos esas tradiciones ibéricas, pero realizadas ya en el siglo I antes de nuestra era, donde es característica esta pintura de tonos marrones, rojizos, donde se intercalan siempre figuras vegetales que ocupan el fondo de la escena con 2 elementos principales, el ave y el carnassier. Otro de los elementos más interesantes descubiertos recientemente en las excavaciones de la Alcudia es sin duda esta placa de bronce. Una pequeña placa de bronce con una inscripción en latín, que es uno de los textos más antiguos en esta lengua de la Comunidad Valenciana. Se trata de un documento catastral
que nos habla del reparto de tierras que se hizo entre los antiguos legionarios del ejército romano, que una vez licenciados llegaron a Iliki, llegaron a Elche, para ya como ciudadanos, como colonos, ocupar las tierras que el Estado romano repartía entre sus antiguos legionarios. Con la creación de la ciudad romana y la llegada masiva de tantos exmilitares que ahora van a formar parte de la ciudadanía de la nueva ciudad de Iliki, la ciudad se incrementa no solamente en su físico, sino también en su demografía, ocupando más allá de lo que van a ser los límites del perímetro urbano. En este momento, a partir del siglo I, van a proliferar las villas que ocupan el fértil campo ilicitano que rodea a la ciudad de Iliki. Y muestra de esa riqueza, de esas grandes casas señoriales que se van a establecer por todo el campo, tenemos estos mosaicos procedentes de la villa de Algorós, que han sido cedidos por el Museo Arqueológico Nacional. Mosaicos que fueron descubiertos casi a mediados del siglo XIX, en torno a 1861-1863, y que hoy podemos ver aquí. Estos mosaicos tienen la particularidad de que el central, donde podemos ver a Galatea, una de las ninfas marinas, es un mosaico típico de suelo, pero lo curioso es que tanto la representación de Baco como la de Apolo forman parte de esos emblemas centrales que ocupaban la decoración parietal. También en la sala 2 hemos querido incluir un conjunto de elementos que nos recuerdan a la mujer. La mujer en la antigüedad es sin duda una de las grandes olvidadas, porque siempre la historia la escribieron los hombres y para los hombres, pero la arqueología como disciplina, junto con otras ciencias afines, permite recuperar a día de hoy a la mujer de la antigüedad. Y prueba de ello es esta vitrina, donde hemos recogido una serie de elementos, por ejemplo, de los lugares que solía ocupar durante su vida, como pueden ser almacenes, zonas de telar, objetos personales como collares, pendientes, pulseras, objetos de tocador, de cosmética. Solamente así hemos podido recuperar a una mujer bastante oculta y que no aparece en los libros de historia. Solo hay una faceta en la que la mujer siempre ha sido reconocida desde la prehistoria hasta nuestros días, y es como diosa, como protectora y como madre. Para terminar la sala 2, hemos elegido un conjunto de piezas de época romana y de época visigoda que permiten generar un discurso comparado, donde vemos objetos de la vida cotidiana, desde las monedas hasta jarras, elementos para la iluminación o un simple cuenco relacionado con la cocina y con la alimentación, y los vamos a ir comparando. Vamos a ir viendo su evolución en calidad, su evolución en tamaño y su funcionalidad. Esto nos permite ver cómo a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, las civilizaciones que habitaron la Alcudia fueron modificando y adaptándose a los tiempos que les tocó vivir. Para finalizar, en la tercera sala, el visitante puede ver una muestra de los 4 proyectos que el Vicerrectorado de Investigación ha financiado en los últimos años en la Fundación La Alcudia. Un primer proyecto que habla sobre el análisis de las cerámicas de producción local, de producción ilicitana de La Alcudia. Un segundo proyecto donde se ha intentado buscar el origen y los tiempos más remotos de la cultura ibérica, donde se ha descubierto un amplio lienzo de la muralla. Un tercer proyecto basado fundamentalmente en época romana, donde se analizan las termas orientales, unos baños importantes y de un gran calado dentro del urbanismo de la ciudad romana. Y por último, el proyecto Domus, donde lo que se ha priorizado es la amplia secuencia ocupacional del yacimiento. Esto es todo. Si queréis conocer más, os esperamos en La Alcudia.